Damos la bienvenida a Pablo Dávalos, economista, analista político también, en esta mañana en Voces y Propuestas. Buenos días, Pablo. Muy buenos días, un saludo muy cordial a través de ustedes a todas las personas que nos acompañan en este espacio. Pablo, iniciar ya la conversación. En esta semana se da la firma de este decreto ejecutivo 95 que va enlazando la política económica del actual presidente Guillermo Lasso. Uno de los puntos del decreto y que se comunicaba en los informativos en el país es el traspaso a la administración privada de Petroecuador y la venta de algunas estaciones de servicio que expenden gasolina a los y las ecuatorianas. ¿Cuán fácil o difícil es aplicar desde la firma de un decreto? Vamos por ahí. Bien, primero que todo contextualicemos el decreto. Recordemos que la Asamblea Nacional había pedido vía resolución que el presidente cambie su política petrolera, sobre todo que derogue los decretos que fueron emitidos por el anterior gobierno y que eliminaban paulatinamente, si se quiere, los subsidios a los combustibles y hacían que el precio del diésel en especial se incremente mes a mes. Asimismo, el presidente de la CONAIE, en ese entonces candidato, le había pedido al presidente de la República que por favor derogue los decretos emitidos por el gobierno de Lenín Moreno que alteraban los precios de los combustibles. Entonces, ese fue el antecedente para este decreto. Sin embargo, el presidente Guillermo Lasso no hace caso de estas sugerencias ni recomendaciones y emite un decreto que va en la misma línea neoliberal, si se quiere, privatizadora de los decretos anteriores y altera todas las reglas de juego de la política hidrocarburífera. En primer lugar, cambia el sentido de los contratos petroleros. Los contratos que antes eran por prestación de servicios en función de tarifa, se transforman en contratos de participación en los cuales se les dice a la empresa privada, a las grandes petroleras, que ellas asuman toda la responsabilidad y se altera la participación del Estado. Es decir, si antes participábamos con 45, 55, 60% del precio del barril de petróleo, con el contrato de participación vamos a participar con un 20, 30%, exagerando, ¿no? Entonces ahí nosotros ya tenemos una clara definición de la política hidrocarburífera, ¿no? Y lo que me sorprende, claro, es al final, porque está toda la línea, ¿no? Habla de las refinerías, habla de la importación de derivados, habla de la distribución, cuando dice que todas, y ahí el adverbio es absolutamente clave, todas las estaciones de servicio serán privatizadas, serán vendidas, vender todas las estaciones de servicio, pero uno se pregunta por qué va a venderlas si son estaciones que regulan el precio. No, los usuarios tienen al menos una idea del precio y la calidad porque las estaciones de Petroecuador son las mejores en atención, son las mejores en precio, etcétera. ¿Para qué venderlas? O sea, ¿qué saca el Estado ecuatoriano vendiéndolas cuando además tiene ahí ciertas utilidades, ¿no? Pero no las vende por razones que tengan que ver con economía, sino por razones de ideología. O sea, Guillermo Lasso es partidario de la privatización total del Estado, es partidario del Estado mínimo, es neoliberal, ¿no? Entonces, para él, cualquier injerencia del Estado en la economía es perjudicial y tiene que ser eliminada. Por eso, por esa visión ideológica, se plantea en este decreto la venta inmediata, además de todas las estaciones de servicio de Petroecuador. Ahora, Pablo, digamos, Ecuador de alguna manera, desde que, digamos, se descubrió el primer barril de petróleo prácticamente, ha vivido una política petrolera, si se quiere, estatal, con una empresa aparentemente fuerte, sin embargo, con muchas denuncias de corrupción, y por ahí también se ha levantado todo un discurso, ¿no es cierto?, todo un tema mediático de lo corrupto que aparentemente sería Petroecuador. Sin embargo, preguntarte, ¿qué significa privatizar o al menos entregar concesiones privadas de una empresa que ha sido como puntal del servicio público acá en Ecuador? Mira, nosotros en este momento tenemos que tanquear nuestros autos, sean desde taxis, camiones, lo que tú quieras, y tenemos un precio de referencia y una calidad determinada que está en Petroecuador. Mal o bien, sabemos el precio del diésel, el precio de la gasolina, el precio de la extra, de la super, etcétera, justo por eso, ¿no? El momento en el que se venden todas y en el momento en el que se privatizan, por ejemplo, la importación de derivados, no, digamos que un taxista tanquea este vato con unos $25, ¿no? Y con eso trabaja 3, 4 días,
¿no? Es el momento en el que se privatiza, ya no puede tanquear con 24, 25 dólares, tendrá que tanquear esa semana con 30, la siguiente semana con 32, la subsiguiente con 35, ¿no? Y no sabe, porque a medida que sube el precio del petróleo, el país tiene más recursos, pero asimismo el usuario tiene que pagar más por esa gasolina, ¿no? Entonces resulta la paradoja de que nos conviene que el precio del petróleo baje para pagar menos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por la privatización. Y claro, entonces el taxista ya no le alcanza a cobrar la carrera que cobra ahora porque cada vez tiene que gastar más en gasolina. La persona que hace fletes de bienes, no, por ejemplo, que trae zanahorias del centro de la sierra a los principales mercados, asimismo de la costa o la sierra, tiene que gastar más en diésel, o la pesca artesanal tiene que gastar más en diésel para traer los mariscos que están en la mesa de los ecuatorianos y ya no puede cobrar el mismo precio. Y como somos una economía con una alta cadena de intermediación, o sea, un bien para que llegue al consumidor final pasa por 5, 6, 7 cadenas de intermediarios. Cada intermediario utiliza gasolina y cada vez que utilizan esa intermediación se añade al precio final. Entonces, las gasolinas forman parte de lo que los economistas llamamos el costo primo marginal, es decir, donde se forman los precios de todo. Ahí está el capital, está el trabajo y está la energía. Si cambiamos el precio del capital, el precio del trabajo, el precio de la energía, se cambia absolutamente todo, pues, ¿no? Entonces, al cambiar el precio de la energía, se cambia todo. Y como no hay empleo, como no hay ingresos estables, permanentes para una enorme cantidad de ecuatorianos, la situación se convierte en una situación dramática, una situación de pobreza. Y sobre lo que estamos conversando, evidentemente la Constitución, existe una prohibición sobre la privatización desde la Constitución, sí, y que también tiene que ver con leyes inferiores, pero acá se utiliza la figura de delegación de la administración de empresas, de empresas públicas a la administración privada. Y justo quisiera que nos aclares cómo esta figura que va a ser utilizada y que es como un punto de articulación con las otras políticas. Se está hablando del regreso al CIADI, se está hablando de otras empresas públicas que no son, que aparentemente no son rentables, o con este discurso sobre el combate a la corrupción. Se está trasladando, evidentemente esa es la política económica que ganó en elecciones la presidencia neoliberal. Sin embargo, hay algunas restricciones desde la Constitución y desde las leyes que no permitirían hacer esto, pero habla de la delegación a las empresas privadas. Sí, efectivamente, el artículo 315 habla de los sectores estratégicos de la economía, entre ellos la energía, y determina que pertenecen al Estado y que no pueden ser privatizados. Luego dice que en circunstancias especiales se podrá delegar a la iniciativa privada, ¿no? Y establece que jamás, incluso cuando se entrega a la iniciativa privada, el Estado puede perder la mayoría en la propiedad de estos bienes estratégicos, ¿no? Y hay una ley al efecto que se llama la ley de las alianzas público-privadas, ¿no? Es decir, se necesita un camino muy difícil si se quiere privatizar. Habría que buscar otras formas, ¿no? Justamente por eso es lo que el gobierno trata de soslayar las prescripciones constitucionales e ir a los tribunales internacionales de conciliación y arbitraje. Pero el artículo 422 de la Constitución también es muy explícito, ¿no? Prohíbe la cesión de soberanía en temas de derecho cuando impliquen, asimismo, en temas de controversias comerciales y demás, ceder esa soberanía. En otras palabras, es muy difícil el escenario para Lazo, ¿no? Porque, fíjate tú, efectivamente la sociedad ecuatoriana eligió un presidente de derecha, pero la sociedad ecuatoriana eligió un legislativo de izquierda. Y a mí me sorprende mucho que ese legislativo de izquierda, en vez de estarse peleando entre las facciones de izquierda que hay ahí, que son legítimas además, ¿no? Deberían, creo yo, a ponerse de acuerdo y tratar de evitar la venta del país, pues el neoliberalismo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que en la Asamblea las izquierdas se peleen entre ellas cuando el enemigo principal del país es el neoliberalismo? El enemigo principal es la pobreza, no es un gobierno que quiere venderlo todo. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos una situación, creo yo, inédita, ¿no? Desde el retorno a la democracia. Un legislativo de izquierda con un ejecutivo de derecha, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto pueden cohabitar esas dos dinámicas? ¿Hasta qué punto pueden tratar de sobrevivir esos dos aspectos con un agravante? Y es que
el movimiento social, sobre todo la CONAIE, que es la organización más potente que tiene este país, acaba de elegir a unos presidentes, si quiere, más firmes ideológicamente, ¿no? Entonces, el Lazo está en la mitad de una tenaza realmente muy complicada. De una parte, un liderazgo muy potente de izquierda en la CONAIE, y de otra parte, un legislativo también más o bien de izquierda. ¿Cómo va a desenvolverse Lazo en ese escenario, no? Exactamente, y hemos visto en los últimos días cómo ha operado la Asamblea Nacional un tanto con asombro, porque tenemos justo la votación sobre el CIADI, sobre la competencia que podría tener de consulta la Asamblea Nacional para adscribirse a un organismo internacional, en este caso de arbitraje, sobre temas que le competen al Estado. Y vemos estos otros temas que no están siendo votados como desde una línea más conjunta desde las izquierdas. En esta semana existió una reunión entre los nuevos dirigentes de CONAIE con el bloque de Pachacuti para quizá marcar líneas desde el movimiento indígena hacia este movimiento político, pero en tiempos, Pablo, se da estos decretos, lo están tramitando con estos que son acuerdos finalmente políticos con la Asamblea, y todo está pasando porque el presidente Lazo también tiene este marco en tanto al plan de vacunación y el periodo de gracia para la aplicación de la política pública, la más dura, que se refiere a los cambios en el modelo económico o a ratificar un modelo que ya se venía también construyendo desde antes. ¿Qué tiempos tú establecerías, Pablo, para comenzar a ver estos cambios que se dan desde la política económica, ya más desde la persona de a pie, que sienta lo que está pasando, la venta o la administración privada de empresas públicas? ¿Cuánto tenemos en Ecuador como para avisorar lo que está pasando en la política económica? Sí, mira, en el caso de la Asamblea, las resoluciones que adopta la Asamblea son absolutamente irrelevantes, no son vinculantes. Es decir, la Asamblea se está peleando por cuestiones, diría yo, ridículas, porque si se emite una resolución, esa resolución, si es vinculante, me parece justo, me parece pertinente los cuestionamientos, las críticas y todo lo demás, porque detrás de esa resolución hay cuestiones vinculantes, ¿no? Pero emitir resoluciones no vinculantes, es decir, resoluciones que son simplemente criterios en virtud de los cuales uno opina sobre determinadas circunstancias y no cambia lo que está opinando, entonces, y pelearse sobre eso me parece realmente gastar fuerzas de una manera gratuita, porque fíjate tú, en el caso de CIADI, hay una resolución, y hoy en la tarde la Asamblea va a discutir una resolución del CIADI, pero el problema no es ya, si se quiere, la resolución del CIADI, sino que la Corte Constitucional ya adoptó una sentencia sobre el CIADI. ¿Cuál es la sentencia de la Corte Constitucional? Que la Asamblea Nacional no puede pronunciarse sobre el CIADI, sino que el Ejecutivo tiene que proceder directamente a firmar. Esa es la sentencia. ¿El problema cuál es? El problema es que no hay posibilidades de la Asamblea Nacional de cambiar la sentencia de la Corte Constitucional, porque es sentencia de última instancia. Entonces, la resolución que ahora puede emitir la Asamblea Nacional es absolutamente irrelevante. Y meterle al país y en redes sociales decirle que esta resolución es fundamental y que hay que votar a favor o en contra es absolutamente irrelevante. Se puede votar a favor, se puede votar en contra, pero eso no cambia la sentencia de la Corte Constitucional, porque no hay mecanismos de control político a la Corte Constitucional. O sea, no existe esa posibilidad. Entonces hay que buscar una tercera vía ahí para tratar de bajarse el CIADI, ¿no? Entonces, eso le falta, creo yo, a la Asamblea, le falta ser más perspicaz, con más inteligencia política para resolver los problemas. Te pongo otro ejemplo muy brevísimo en virtud del poco tiempo que tenemos y tiene que ver con el juicio político a René Ortiz. Ese juicio político era absolutamente clave porque con ese juicio político, aparte de la corrupción del sistema, la idea era enviar un mensaje a Guillermo Lasso para evitar la privatización de Petroecuador, para decirle no se puede privatizar Petroecuador. ¿Y qué fue lo que pasó? Que justo cuando estaba el juicio político, se salvó in extremis el juicio político a René Ortiz, ¿no? El partido UNES mocionó el juicio político a Celi. No, entonces, el problema es que no se podía votar el juicio político a Celi porque estaba en juego el juicio político a Ortiz. Entonces, ¿qué hizo UNES? Dijeron, es que se protege a Celi. Se hizo toda una campaña nacional de desprestigio a todos los que votaron en contra del juicio político a Celi, con justa razón, además, para decir, esperemos. El juicio político a Celi, pero va después.
¿no? Después de que se definen algunas cosas, sobre todo hay que definir la política petrolera. No, no pasó eso. Entonces se hizo tal presión social que efectivamente se aprobó y se tuvo que aprobar la resolución del juicio político a Celi y se archivó el juicio político a Ortiz. Entonces se aprueba lo de Celi y mira tú, Celi renunció, no ha pasado absolutamente nada, pero sobre ese archivo del juicio político Ortiz, el gobierno de Guillermo Lasso emite el decreto 95, que es el decreto de la privatización de Petroecuador. Es decir, la izquierda no está entendiendo bien, o sea, no está entendiendo bien qué está pasando, no está jugando bien, no está haciendo las cosas de manera coherente, está haciendo las cosas de manera espontánea. Se le ocurre, ¿no? Amanece con que hay que llevar a juicio político a Celi y lanza nomás la idea, ¿no? Sin considerar los tiempos, sin considerar las estrategias, sin considerar las consecuencias de que puede tener esa idea. Entonces, eso va a pasar el día de ahora. Van a discutir y se van a pasar 2 horas discutiendo algo absolutamente intrascendente, ¿no? La resolución del CIADI. No sirve de nada. ¿Por qué? Porque hay una sentencia constitucional. Exactamente. Ahora, Pablo, para que la gente que nos está escuchando pueda darse una dimensión de lo que significa entregar a manos privadas Petroecuador, ¿nos puedes hacer un detalle de qué nomás implica la empresa pública de petróleos, qué nomás tiene a su cargo? Mira, la empresa pública de petróleos tiene que ver con la energía, una de las fuentes de energía más importantes con las que nos movilizamos, ¿no? Que es la energía hidrocarburífera. Eso significa que hay que sacarla del suelo, eso significa explorar dónde está, ¿no? Explotar, ¿no? Eso significa refinar, eso significa almacenar, eso significa distribuir y compensar cuando no alcanza con importaciones de combustibles. Es decir, es la energía del país, o sea, es literal, eso nos mueve como país. Mueve camiones, taxis, trailers. Aquí no tenemos sistema de tren. Si tuviéramos un sistema de trenes, de pronto la carga podría movilizarse vía trenes, pero aquí no. Aquí todo se mueve vía trailers, todo se mueve vía vehículos, vía motocicletas, absolutamente todo. Entonces, ¿de dónde se obtiene esa energía que mueve literalmente al país? Se obtiene del petróleo. Nosotros somos un país petrolero. Para extraer ese petróleo hay una empresa estatal. Esa empresa estatal define las normas y hay un conjunto de leyes que además establecen, si se quiere, toda la normatividad y ordenamiento para esa actividad. Cuando la empresa estatal no tiene los recursos necesarios para hacer esa exploración y explotación, acude a las empresas privadas, a las transnacionales privadas y les dice, está bien, hagámoslo conjuntamente. Tú extraes un petróleo, yo te contrato los servicios de exploración, los servicios de explotación, ¿no? Extraes el petróleo, lo vendes, ¿no? O lo vendo yo, lo vendes tú, ¿no? Y de ese precio te llevas, qué sé yo, el 15%, 20%, 30%, ¿no? Pero yo asumo todo, ya como Estado asumo todo. Y me encargo de la distribución y el almacenamiento. Por eso los hogares tienen un gas, un tanque de gas en su hogar con el cual pueden cocinar. No, los hogares tienen gasolina, van a la distribuidora más próxima y tanquean de gasolina o de diésel los vehículos. Todo eso depende de una empresa que se llama Petroecuador. Si desarticulas esa empresa, desarticulas todo. Desarticulas todo el uso de la energía, desarticulas la posibilidad del aprovisionamiento de la energía, ¿no? Y sometes al riesgo al país. ¿Y qué es lo que está haciendo? Ya la empresa está ahí. Es una empresa que ya tiene más de 40 años. Está ahí, tiene experiencia y todo lo demás. A esa empresa que está ahí con esa capacidad le dice, señores, hasta aquí nomás. De ahora en adelante van a operar actores privados. Entonces resulta que el actor privado se trae gasolina, por ejemplo, de otro país, qué sé yo, de Panamá, etcétera, ¿no? Trae la gasolina en un tanquero. ¿Y dónde almacena la gasolina que trae un actor privado? Si no tiene tanque, si no tiene construir esa infraestructura. No, le dice a Petroecuador, oye, préstame el tanque, pero Petroecuador dice, yo tengo ahí mi gasolina. Dice, pues quítala esa gasolina ahí, ahora la voy a utilizar yo, porque el presidente me ha autorizado que yo utilice los tanques de Petroecuador. Entonces viene el privado, llena los tanques de Petroecuador con la gasolina que ha traído, ¿no? Y después lo distribuye en las estaciones de servicio que son de Petroecuador. Y Petroecuador dice, pero son mías. Dice, no, eran tuyas, ahora son mías. Y vende la gasolina y se ponen de acuerdo. Y cuando tú vas a tanquear el auto, resulta que el precio con el que te acabas hasta la semana pasada, que era $24, $25, ahora es de 30 y no tienes a quién reclamar. Y si te pones a buscar una gasolinera más barata, no vas a encontrar, porque los privados se ponen de acuerdo y dicen, no, o sea, el precio mínimo es 30, de ahí en adelante, no encontrarás en 32, en 33, no, pero ya no menos de 30.
¿no? Entonces, eso significa. Y el gas licuado de petróleo van a traer otro gas licuado, le van a poner un color bonito, van a contratar, qué sé yo, influencers, van a contratar medios de comunicación, lo va a poner doraditos, como somos bien barrocos, además confundimos la forma con el fondo, con una cancioncita. Es un gas más ecológico, es un gas más bonito, es un gas más chévere, pero te cuesta $15, ¿no? Y es el mismo gas de Petroecuador, ¿no? Y los hogares dicen, no, es que este gas es para los ricos, los pobres compran el gas de $2, ¿no? Pero cuando llega el momento, después de 2 o 3 semanas, ya no hay el gas de $2, se acabó el gas de $2. Todo el gas que existe es el de $15. Entonces, hacia eso vamos. Hacia eso nos empuja Guillermo Lazo. Y eso significa confrontación social. Eso significa choque social, ¿no? Así. Entonces, es lo que va a pasar. Evidentemente, y hemos conversado de argumentos suficientes para dar seguimiento al tema, para exigir que en la Asamblea Nacional se trate de forma responsable, participativa, que tenga como estas diferentes aristas, porque claro, está el decreto, pero como decía al inicio de esta conversación, tendrá que pasar por revisión de la Asamblea Nacional, y hay actores sociales también que ya se están manifestando sobre este tema. Está el movimiento indígena, pero también hay agrupaciones y organizaciones ecologistas, porque también está el cruce de la política ambiental con lo que le puedas pedir a un privado, porque claro, el gobierno puede garantizar en su línea el tema justo de la consulta previa, libre e informada, también de revisar cuáles serían los planes para ambiental. Exactamente, pero con un privado finalmente va a marcar cuál sea como su necesidad. Efectivamente, porque claro, como el decreto establece, qué sé yo, que se entrega la actividad con contratos de participación, el empresario privado que asume esos contratos de participación va a la Amazonía como si fuera territorio simplemente libre, vacío de comunidades, pueblos, territorios, y dice, aquí van los campos, voy a explorar sin pedir permiso absolutamente a nadie. Y las comunidades le van a decir, señor ratito, aquí usted tiene que pedir permiso, ¿no? Y la petrolera va a decir, no, yo tengo ya el permiso del Estado ecuatoriano que voy a hacer esto, ¿no? Entonces aquí tenemos un conflicto fuerte. Además, ¿dónde están los compromisos que hizo el país en función de los acuerdos de cambio climático? Porque extraer más petróleo significa aumentar, primero, los pasivos ambientales, la huella ecológica, y segundo, la emisión de CO2. ¿No? El Ecuador no está cumpliendo con eso, ¿no? En un contexto donde ya vemos los efectos directos del cambio climático, ¿no? Y tenemos que mitigar, tenemos que adaptar la economía. Eso es una absoluta irresponsabilidad de ese decreto con respecto a todos los acuerdos internacionales para mitigación del calentamiento global. O sea, tenemos que transitar a nuevas energías. No tenemos que ampliar la frontera petrolera. ¿Qué vamos a tener entonces? Vamos a tener una CONAI en pie de lucha que va a decir, señor, usted no entra a mis territorios, ubíquese. Ya pasó en Sareyacu, cuando Sareyacu le frenó a CGC, ¿no? Ya pasó y le dijeron, no, aquí no entra, ¿no? Entonces va a pasar en el resto de la Amazonía, sobre todo en el sur de la Amazonía. Eso va a significar conflicto social. Y el presidente ya amenazó que el conflicto social no se va a resolver con mecanismos políticos, sino con mecanismos represivos, con la cárcel, digo. Eso va a significar un ambiente de confrontación social, va a significar un ambiente de lucha social, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos enfrentamos, ¿no? Con una asamblea que tiene que definirse. Esperemos que en la asamblea el bloque de UNES, el bloque de izquierda Pachacútec, Izquierda Democrática y Pachacútec, ya cobren sensatez, ¿no? Cobren sensatez y no se peleen por cuestiones irrelevantes. Te juro que he visto estos días unas disputas que son absolutamente irrelevantes. O sea, ¿de qué le cambia al país votar a favor o no en contra de una resolución cuando la Asamblea tiene instrumentos más potentes? Voten leyes. Eso sí cambia el país. Pónganse de acuerdo en leyes. Si hay lo del CIADI y hay una sentencia constitucional, hagan una ley interpretativa sobre el CIADI, pues. Pónganse de acuerdo de eso, porque eso sí pueden hacer. No se peleen por resoluciones. De acuerdo. Si hay una cuestión de las armas a Bolivia, voten ahí el Estatuto de las Fuerzas Armadas en el país, pues, y supriman todo lo que signifique presupuesto para armas, así de simple. Entonces, de acuerdo. Muchas gracias, Pablo. Yo sé que hay varios temas a conversar y te agradecemos por tu asistencia al programa. Y como se dice, esto es algo que hay que sostenerlo en debate y en conversación. Te agradecemos, Pablo, por tu participación en esta entrevista.